Es notable el aumento de la influencia del cártel de Sinaloa. Pero el gobierno de Rafael Correa trata de minimizarlo y culpa a la oposición de crear un clima de alarma social para causar daño al gobierno. Cuánta indolencia de parte de Rafael Correa, que trata de hacerse el mudo, ciego y sordo ante las constantes denuncias de valientes periodistas y ciudadanos que son testigos del constante crecimiento del narcotráfico en Ecuador. Miremos las declaraciones de algunos ciudadanos que denuncian cómo el narcotráfico del cártel de Sinaloa ha asentado sus bases en el territorio ecuatoriano. El gobierno nacional admite que hay presencia de miembros del cartel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más grandes del mundo, en nuestro país. Sin embargo, el presidente Rafael Correa asegura que Ecuador no es un país productor de estupefacientes. El golpe reciente contra el narcotráfico reveló vínculos directos con el cartel de Sinaloa y confirmó una realidad. Ecuador es base de operaciones de grupos internacionales dedicados a estos ilícitos. En este país operarían dos bandas armadas del cartel mexicano de Sinaloa en Ayabaca, Sierra Norte del departamento de Piura, pero que son dirigidas desde Guayaquil y Cariamanga, en Ecuador, por el colombiano Rubén Castro Gómez, alias El Gordo. Según las investigaciones, esta célula del cartel de Sinaloa está dividida en dos grupos. Uno se encarga del acopio y procesamiento de la droga en la línea de frontera y el segundo del traslado de la sustancia ilícita hacia el Ecuador para ser comercializada en Europa y Estados Unidos. Tenemos que cuidar lo que le pasa a este país y vemos señales claras de una penetración creciente del narcotráfico y todas sus secuelas, narcolavado, corrupción, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Fuerzas Armadas hemos visto la vinculación de un capitán retirado con droga y utilización de camiones con placa de ejército. Eso es gravísimo. En la policía, ¿cuántas denuncias? Vimos un tráfico que venía de Esmeraldas y terminó en El Oro con un gran accidente donde murieron los que transportaban droga. Y sabemos de otras circunstancias que todos los días están publicadas, vinculándolas con políticos, financiamientos de campañas, etcétera, etcétera, etcétera. Una pregunta, doctor Huerta, ya que menciona los indicios, el mayor Manuel Silva, quien fuera jefe de la ahora ya desaparecida Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía, dijo mucho de lo que usted dijo hace bastante tiempo. La penetración de los carteles del narcotráfico en muchos estamentos de la sociedad. Sin embargo, el mayor Silva, por haber hecho eso, fue dado de baja por este gobierno. ¿No es ese un indicio? Hay un indicio en lo que dijo Silva, pero tenemos que separar los casos entre lo que dijo Silva y lo que hizo Silva. Porque el mayor Silva dijo que hay compra de militares, policías, jueces y fiscales, gracias a lo cual los carteles han montado una fuerte red de colaboradores que les facilitan el transporte e incluso les brindan seguridad para sus operaciones. Es bastante parecido a lo que estoy diciendo. Dramático es el desesperado pedido de auxilio por parte de Wellington Alcíbar, quien desesperadamente pidió ayuda a Rafael Correa sin obtener ninguna protección y fue abandonado a su suerte. La persona que se observa en la gráfica con una carpeta en la mano y destacado con un círculo se llama Wellington Alcíbar. Él asegura haber entregado al presidente Rafael Correa, que aparece de espaldas en la gráfica, una información grave. Acabo de entregar al presidente de la República, prácticamente casi en sus manos, porque le ordenó al asesor presidencial, le he dicho al presidente que estoy denunciando al grupo de Sinaloa, que ha secuestrado a la justicia en Esmeraldas, que ha secuestrado a parte del Ministerio Público en Esmeralda. Estoy pidiéndole al presidente en esta denuncia que reestructure a la función judicial de manera inmediata en Esmeraldas. ¿Sí? Este grupo de Sinaloa tiene amenazado de muerte al fiscal Diego Pérez Gallo, quien les ha venido incautando grandes cantidades de droga. Finalmente espera que el presidente Correa haga algo urgente respecto a su denuncia. Temo por mi vida, sé que me van a asesinar. Pido al presidente de la República y al ministro del Interior, que me llama mucho la atención, ¿sí?, que se habla de delincuentes peligrosos, cuando en realidad no son nadie al lado del cartel de Sinaloa que se encuentra en Esmeraldas. Han reclutado a fiscales, han reclutado a jueces, han reclutado a policías en servicio activo y pasivo. El gobierno, Wellington Alcíbar, fue asesinado cruelmente por sicarios del cártel de Sinaloa quienes lo habían amenazado por sus denuncias.
En el edificio del Cuerpo de Bomberos ubicado en la zona céntrica de la ciudad, era asesinado el abogado Wellington Alcivar Quiñones con 2 disparos en la cabeza. El hecho ocurrió en la oficina 201 del segundo piso del edificio bomberil, hasta donde llegó el verdugo, presumiblemente con una funda de regalo, desde la que sacó una pistola con silenciador para disparar a quemarropa a Wellington Alcivar. Meses atrás Alcivar ya había manifestado el temor por ser asesinado. Y bienvenido que sea mi muerte, siempre que un puño esté dispuesto, no apretar el gatillo de la metralleta para que se escuche los tableteos de esta, sino empuñar la pluma para que escriban al mundo de cómo el presidente de la República, el ministro del Interior, teniendo esta información que le he dado, no han hecho nada para sancionar a estos delincuentes en Esmeraldas. Gregorio Tello, que hoy está imputado en uno de los asuntos en Esmeraldas, es este viceministro del Interior que tiene de guardaespaldas a esta persona que me quiere asesinar. Y lo que también pido a Manaví, al Consejo de la Judicatura de Manaví que he denunciado, de ser asesinado, que sea el Estado que los procese y les ponga la máxima pena por mi muerte. Según la hipótesis de la policía, el asesino disparó por 3 ocasiones. 2 de los disparos impactaron en la cabeza de Alcivar, mientras el otro impactó en uno de los ventanales de la oficina. Los bomberos que se encontraban en la parte posterior del edificio escucharon un grito desgarrador y el ruido de los ventanales quebrarse. Una vez que los hombres de la casaca roja llegaron a la oficina de Alcivar, se encontraron con la puerta cerrada, la tumbaron y encontraron al hombre en el piso bañado de sangre. Se atreven a denunciar las actividades de narcotráfico, Rafael Correa los acusa, como es el caso del coronel Mario Pazmiño, de maltratar al orgullo nacional. Se persigue a quienes denuncian y no se investiga a los acusados. ¡Qué descaro! ¿Hasta cuándo se va a permitir que los cárteles de la droga asesinen a honestos ciudadanos como Wellington Alcivar? ¿Hasta cuándo tanta ineptitud en el combate a la delincuencia y sicariato? ¿Hasta cuándo Rafael Correa entenderá que el cártel de Sinaloa tiene en el Ecuador licencia para matar a honestos ciudadanos? A honestos ciudadanos. El presidente de la República considera que los cuestionamientos por no detectar a tiempo la avioneta vinculada al narcotráfico afecta la imagen del país. Hizo pronunciamientos al respecto durante los actos conmemorativos del 24 de mayo. Desde México llega la avioneta, pero somos nosotros los únicos corruptos, incapaces, inútiles que no detectamos la avioneta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tanto maltrato al orgullo nacional? ¿Hasta cuándo tanto maltrato a ciudadanas y ciudadanos honestos de este país? Un gobierno patriota. Por hacerle daño al gobierno nos roban lo más sagrado, la autoestima, la honra, el orgullo nacional.